Buenos días, les agradezco su presencia. Estamos aquí para presentar el número temático que acaba de salir en enero de este año, que trata del juego de pelota. Es un gran honor para mí que hayan aceptado de venir dos distinguidísimos investigadores de México que conocen a fondo el tema. La doctora Tere Ullarte, cuya dedicación a ese tema particular de investigación aquí sobre el juego de pelota de Mesoamérica no tiene obviamente nada que decirse, es la especialista aquí en México, y el profesor Matos, obviamente, que todos conocen, el gran arqueólogo de México que ha hecho más, yo creo, para la difusión y conocimiento de la arqueología de México en el mundo. También le agradezco muchísimo que esté aquí para presentar este número de la revista que estamos tratando de levantar, alcanzar la indización CONACYT, que es como que el gran proyecto de esta revista de nuestro instituto. Creemos que tiene material, y el hecho que hayan aceptado de estar aquí presentándolo es como un galardón más que nos están regalando para esta revista. Le voy a dar la palabra primero a la doctora Ullarte y después al doctor Matos. Estamos ahorita en vivo también en la página de Facebook de la revista, y estará permanentemente luego esta presentación para su revisión en esta misma dirección. Doctora Ullarte, muchas gracias. Gracias, Ani. Muchas gracias, señora directora. ¿Cómo está? En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Nick Daniels por la coordinación de este magnífico ejemplar de una revista universitaria. Seguro van a alcanzar la catalogación dentro de CONACYT. Está bien estructurada, gira alrededor de un tema ultra apasionante y aporta información novedosa al respecto. El primer artículo, que gira sobre el deporte de América Latina como símbolo de la identidad nacional, me encantó. Tiene una venta de discusión que me pareció interesantísima sobre la construcción justamente de identidades a través del fútbol. Escrito por Pablo Albarces de la Universidad de Buenos Aires, me pareció excelente y me hizo reflexionar en profundidad sobre el tema, desde ángulos que yo nunca había pensado con relación al juego de pelota en Mesoamérica. ¿Se habrá jugado la pelota en Mesoamérica y en otros territorios allende esta frontera imaginaria como deporte? ¿Habrá existido una rivalidad entre señoríos que se sublimara a través del mismo? Me resultó sorprendente en el magnífico trabajo de Emily Carrión, cuando los gentiles hombres y los salvajes jugaron a la pelota, que además de estar fantástico, me encantó ese artículo. Una espléndida revisión historiográfica sobre el tema, aporta una bien construida visión sobre el mismo, y cita a Muñoz Camargo en la página 47 de esta publicación. Jugaban para tener ejercicio los hijos de los señores, de manera que ahí está la primera respuesta a la interrogante. Sí jugaban por hacer ejercicio. O sea, los aeróbics no son nada más de nuestra época. Ha de haber sido los que siguen jugando a la pelota en Sinaloa son los atletas formidables. La verdad es que a mí me ha tocado ver varias veces juegos de pelota de las 3 variedades de Ulama, que son verdaderamente pruebas de una destreza y de una aptitud física maravillosa. Les cuento muy rápidamente que a mí me tocó acompañar al equipo de Ulama de Villa Unión, al sur de Mazatlán, a una filmación que hizo National Geographic, en donde los vistieron. Cristina Payán era la que coordinaba todo lo de los vestuarios. Los vistieron chulísimos con sus atavíos teóricamente mayas, y jugaban a la pelota en la cancha de juego de pelota de Copán, y decían que la pelota contestaba bien, que para ellos había sido una experiencia muy enriquecedora, porque la cancha
se convertía en una parte importantísima del juego. Ustedes saben que en Sinaloa no se juega con una cancha construida, se delimita para las tres variedades, tanto para o modalidades, para el juego de pelota de cadera, para el juego de mazo y para el juego de brazo, de antebrazo. Se juega el ulama de cadera más en el sur y el de mazo y de antebrazo más en el norte del estado, sobre todo en Guamuchi, donde están todavía. Entonces, y ahora se está promoviendo mucho la conservación del juego de pelota, ya tiene tiempo, y la impartición de talleres de juego de pelota para niños, no solamente como una forma de bienestar físico, sino de conservación de una práctica muy antigua. Bueno, pues les repito que me encantó el trabajo de Emily. Está bien documentado, aporta una visión de veras nueva, o sea, por lo menos de lo que yo conozco de bibliografía y de la historiografía sobre juego de pelota, yo no había visto un documento que fuera tan a fondo con las fuentes y que se hubiera ido más allá de las fuentes a buscar los referentes formales de las representaciones en otros momentos de la historia y de la ilustración en Europa. Me encantó. Bueno, pues los grabados que lo ilustran son fantásticos y denotan una cuidadosa y bien lograda investigación. Debo decir que el capítulo de Manuel Aguilar en verdad no me dejó ninguna novedad. La alegoría de la cancha para el encuentro de los opuestos complementarios lo apuntó Krickeberg desde 1948 y yo no estoy segura si Bayer desde antes, pero es de las primeras digamos interpretaciones que existen sobre el juego de pelota, ¿no? Esto, la alegoría de la cancha para el encuentro de los opuestos complementarios y la relación con los símbolos duales del juego de pelota que yo apunté en 1992 de manera muy extensa. Sí es muy loable su esfuerzo por documentar la práctica del ulama en Sinaloa, pero también Ted Leyenard lo había hecho desde 1978. Claro que nunca sobra, y yo debo confesar que en lo personal nunca he logrado entender cómo se apuntan las anotaciones en el ulama. Además tienes todo un lenguaje especial que también consigna Manuel en su artículo, y pues yo creo que nunca sobran los testimoniales que abundan en esto, y la verdad es que su proyecto sí rescató una parte muy importante de la práctica del juego de pelota contemporáneo en Sinaloa. Sergio Gómez y Yuli Garzola dan a conocer sus importantes hallazgos en Teotihuacán, entre los que destacan pelotas de hule. No me digan que no, arqueólogos, si está aquí alguno. Fuera del Manatí no conocíamos ninguna otra. Es fantástico que hayan encontrado pelotas de hule en Teotihuacán y fragmentos de un yugo. Obviamente todos lo sospechábamos por los murales de Tepantitla, pero la evidencia y de la posible cancha de juego de pelota, su vinculación con el inframundo, con el agua, de verdad es una aportación muy interesante, muy importante, y no deja de sorprendernos esta ciudad extraordinaria de la época clásica, y que los autores encuentren cada día datos más relevantes sobre sus inicios, y ahora con la vinculación al hallazgo arqueológico de la evidencia del juego que ya había sido documentado en los murales de Tepantitla y que ahora se fundamenta en la arqueología. ¿O no, profesor? Correcto y positivo. Muchas gracias. Siempre nos ponemos de acuerdo antes para ver en qué pregunto. Me dice que sí, ya me siento muy bien, porque tengo la aprobación del magíster, del sensei. Rodrigo Liendo hace un recuento de las canchas encontradas en Palenque, y de estos 9 sitios que destacan los componentes cívicos ceremoniales, entre los cuales el juego de pelota debió tener, según lo destaca el autor, gran importancia, y lo vincula con aspectos económicos. Me gustó muchísimo su trabajo también. Es un trabajo muy sistemático, muy bien estructurado, muy bien pensado. En el caso del análisis de la distribución de las canchas, nos demuestra que hay 8 kilómetros entre unas y otras, lo cual, según el autor, cito, sugiere la existencia de una lógica que dictara su ubicación, y concluye que es alrededor de la cancha que adquieren esa atracción
y esto le permite afirmar que las canchas aparecen en los sitios que se encuentran a la cabeza de la jerarquía regional, y a la vez esta se vincula con la eficiencia de distribución de bienes y servicios asociados a este conjunto de elementos arquitectónicos y urbanísticos: plaza central, juego de pelota, palacio y pirámide. Y por ende, la cancha puede ser entendida como un instrumento de control político, lo cual es perfectamente lógico. A mí, yo creo que a todos ustedes, no nomás a mí, en primer lugar a Sensei, cuando algo hace tanta lógica, pues tiene que ser verdad, ¿no? Como el principio de la navaja de Ockham, ¿no? Lo más sencillo, lo más claro. Yo es algo que les repito siempre mucho a mis alumnos: cuando algo resulta tan claro, tan evidente y tan contundente, pues debe ser verdad. La explicación más lógica y más sencilla es la que pareciera tener mayor sustento. Entonces el trabajo de Rodrigo en ese sentido, yo creo que aporta mucho para la mejor comprensión de la utilidad política y económica del juego de pelota y de las canchas, vinculadas obviamente con todo un sistema urbanístico y arquitectónico. Por supuesto que Eric Taladoa nos ilumina con sus aportaciones respecto a las canchas de juego, una vez más. En este artículo demuestra la relación entre el centro del Tlashco y el centro del mundo, que es como titula su aportación. Y claro, también algunas cosas que nos dicen no son nada que no se haya dicho antes, pero lo dice con tal estructura, con tal lógica. El centro del Tlashco, con esta relación con la agricultura, con la fertilidad, como acceso al inframundo, como eje de comunicación, que también Van Bussen ya lo había trabajado en alguna de sus publicaciones, y que desde luego con Taladoa de nuevo una lógica perfecta, ¿no? Hace un análisis que a mí me pareció muy bueno sobre los marcadores, y desde luego pues, no podían faltar los de Copán. Yo creo que son los más conocidos de los llamados marcadores, ¿no? Son toda propiedad de los cuales no sabemos para qué diablos servían, ni con las aportaciones de Taladoa. Y lo que es interesante es que en el caso de Copán, según el trabajo de Fash, existe en las dos etapas previas de la cancha de juego de pelota, de la 3B creo que es, ¿no? En las dos etapas previas hay estos mismos discos de piedra, que en el caso de la segunda etapa ni siquiera son discos, nada más son especie de tambores. Y, bueno, claro, el más trabajado es el que se conoce de la segunda etapa. La primera etapa es el que es como tambor. La segunda etapa es el que conocemos con estos magníficos relieves. Y el tercero, que es la tercera etapa, el más desgastado por razones obvias, porque era que estaba en la superficie, se utilizaba, ¿no? Sobra decir que la erudición de Taladoa y su metodología le permiten construir un discurso sólido que interrelaciona diversos trabajos previos en un brillante ensayo que cierra la parte de esta publicación dedicada al juego de pelota. Se publican también otros trabajos muy interesantes, el de Yoko Sugiura, Vivir entre volcanes, que simplemente contribuye a su muy extensa bibliografía sobre los asentamientos en el Valle de Toluca. También el de las tradiciones alfareras de Chloe Pomedio, que a través del estudio tecnológico le permitió entender las cadenas de distribución y evolución cerámica del norte de Michoacán hacia otros puntos de las sociedades del Bajío, y que me hizo reflexionar sobre algo que pues, yo soy una humilde historiadora del arte que se basa en los trabajos de los arqueólogos para poder sacar alguna deducción, y la cerámica, perdónenme señores arqueólogos, nunca le he podido entender, y creo que me voy a morir sin entender, porque con eso de que cada arqueólogo decide ponerle pepita a uno son los nombres de las novias. Sí, por supuesto, me queda claro, Sensei, pero 1, 2 y 3 a veces la misma. Entonces,
dice uno, bueno, ¿y esto cómo lo correlaciono, no? Entonces es un trabajo muy interesante porque permite establecer estas relaciones del norte de Michoacán hacia otras zonas del Bajío. Y bueno, de todas maneras, pues está la nomenclatura propia de la zona, pero pues da un poquito más de claridad entre las relaciones que existen. Un trabajo sin duda maravilloso para los arqueólogos sería establecer un trabajo de una correlación entre las fases arqueológicas a través de la cerámica, por ejemplo en la zona olmeca. Doctora, usted que tiene vecindad con esa zona, sería maravilloso, de verdad. La cerámica de la zona es, bueno, para una humilde historiadora del arte, absolutamente incomprensible. El siguiente capítulo nos da información sobre el aumento de la población del ratón orejón. Este me encantó, porque yo dije, ¿el ratón orejón? Pues ¿qué tiene que ver el ratón orejón, no? Digo, suena casi como caricatura. Pues no, es un trabajo muy interesante sobre asentamientos, sobre la vinculación de los sitios de almacenamiento y los ciclos de lluvia en la zona de Chan Chan, que me encantó, me pareció una verdadera aportación muy sustanciosa. Y después vienen algunas reseñas que siempre son muy útiles, por lo cual yo les auguro que esta publicación muy pronto va a estar indexada en CONACYT, porque es un excelente trabajo y felicidades otra vez, Enrique. Anik, bueno, primero mi agradecimiento por varias razones. En primer lugar, que el Instituto de Investigaciones Antropológicas, mi querida Cristina, sigue publicando lo que ya es una publicación tradicional, como son los anales y todo lo que eso implica, ¿verdad? Estos anales de antropología que tienen una de las tradiciones más largas en la historia de la arqueología, desde el siglo XIX, y que también en ocasiones se ha perdido, etc. Pero en el caso de antropológicas ha habido el interés, la persistencia de continuarlas, y esto ya es loable. En segundo lugar, mi agradecimiento a Nick. A Nick, pues realmente supo conjuntar lo que era sobre todo esta parte central de estos anales, que corresponden a enero de 2015, número 49-1, y en los cuales tuvo además la certeza de, me imagino que fuiste tú, de ubicar los artículos de lo más moderno, digamos, y ya luego al mundo prehispánico. O sea, que comienza con el trabajo del doctor Alabarces. Alabarces es investigador de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y me quito los lentes porque yo ya no te los vayas a volar, humilde historiadora del arte. Soy humilde, puede ser. Pablo Alabarces nos presenta un artículo que lleva por título Deporte y Sociedad en América Latina. Me llamó mucho la atención, igual que a ti por lo que pude oír, porque, por dos razones también. Primero, por el tema mismo, ¿no? Como lo que parece una cosa de aficionados, de pasión, como es el deporte actualmente, y que si yo le voy a no sé qué equipo... Yo le voy a uno, pero me da vergüenza porque se fue a segunda división hace ya muchos años, que es el Necaxa. Entonces, 5 le vamos al Necaxa, ¿eh? Hay 5 que yo he podido detectar, 5, sí. Bueno, pero ahí vamos para segunda división, les auguro un mejor futuro. Bueno, Pablo Alabarces, otra cosa que me sorprende no solo es el tema, viéndolo desde una perspectiva antropológica, sociológica, lo que implica, ¿verdad?, la cuestión comercial, o sea, todo lo que él trata ahí, ¿no? Identidad, porque entonces resulta que cuando ya son los campeonatos mundiales,
entonces ya es la identidad del país, ya es el honor del país el que está en juego en una pelota que todos patean. Bueno, nada más los jugadores. Pero bueno, el hecho es que lo que me sorprende es que no se le había, por lo menos con la bibliografía que trae y lo que él menciona, no se le había prestado atención al tema. O sea, él parte de 1982, imagínense, 1982, con, pues me imagino que es un pionero de esto, que es Roberto de Mata, brasileño, ¿verdad? Y que plantea pues una serie de aspectos interesantes. No es de extrañar que varios brasileños que él menciona pues estén en esto, porque ya sabemos que fueron campeones 5 o 6 veces, no sé cuántas. Pero también Archetti, que es un investigador argentino, del que también hace mención, porque también está tratando este tema, al igual que Lovisolo, que es otro investigador y por lo visto, sobre todo en Sudamérica, pues ha aprendido un poco más el tema, y aunque menciona algunas cosas de México y demás, pero no cabe duda que allá es donde están atendiendo el tema de la, digamos, de esta práctica moderna, con todas las implicaciones que esto pueda traer, económicas, de identidad, etc., ¿no? Emil Carrión presenta un título, es decir, un trabajo con un título además muy sugerente, ¿no? Dice: cuando los gentilhombres y los salvajes jugaron a la pelota, ¿no? Y es un escrito muy sabroso de leer, porque como dijo Teresa, en realidad va entretejiendo lo que es el concepto en el viejo mundo del deporte, ¿no? El calcio menciona cómo jugaban a la pelota con los pies, en fin, ¿verdad? Y cómo el juego de pelota del mundo mesoamericano va a irrumpir allá, pero hasta qué punto en realidad se va a influir a través de las imágenes que ella analiza, porque el punto central de ella es que analiza imágenes desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Entonces tiene de las primeras imágenes de bueno, mis nombres, Christoph Weiditz, por ejemplo, quien parece, según ella menciona, que los vio jugar a los que llevaron en el siglo XVI en Barcelona. Vio cómo se representaba ante Carlos V el juego de pelota, y entonces trae toda, digamos, sus imágenes pero claro, sin dejar su propia influencia occidental de los que era el deporte en Europa, ¿no? Y que ella menciona que se jugaba en Florencia, las propias las particularidades del deporte allá, ¿no? Y demás. Y después Debray o Debray, no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia. ¿Tú sí sabes? En francés, bien. Ah, oui. Bueno, Debray entonces, dice Emil, que en cierta forma se tiene influencia un poco de Weiditz, y también nos da imágenes, pero entre ellas, por cierto, una imagen de Cusco, en donde se ve la ciudad y se ve toda, ¿no? Una cosa muy interesante de cómo se está planteando eso, y dentro de las otras imágenes hay unas muy conocidas que ella reproduce, en que hay dos jugadores pegando, protegidos, ¿verdad?, en las caderas, y cómo están jugando y pegándole a la pelota y demás. Es un trabajo realmente que abre perspectiva, porque a mí lo que me hizo pensar de inmediato fue, bueno, si esto lo ve ella en el juego de pelota, un aspecto fundamental del mundo mesoamericano, ¿qué otras cosas podría haber, ¿no?, de que pudieran estar también con estas influencias mutuas, y que entonces interpretan allá y acá queda un poco, en fin. Luego trae esta imagen de Chavero, que ella analiza mucho, le da buen tratamiento, digamos, muy amplio, cuando Chavero pues pone igualmente toda una cancha allí, pues muy curiosa, un poco bastante extraña, ¿verdad?, pues como se las imaginaban en aquel tiempo. O sea, en términos generales creo que es un estudio que permitiría abarcar otros temas por un lado, y
profundizar más en que ella nos lo esboza de esta forma tan sugerente, ¿no? Ella dice, por cierto, lo siguiente, la cito textualmente: en la cual las convenciones de los juegos europeos se han conjugado para configurar la imagen del juego americano, ¿no? Además hay una bibliografía amplísima, yo creo que es la que más bibliografía aporta dentro de los 6 artículos que componen lo referente al juego de pelota. Como tú ya dijiste, hay otros temas también, de yoga y demás, pero los 6 del juego de pelota, esta bibliografía es bastante interesante de analizar, de ver y demás, ¿no? Manuel Aguilar aporta su trabajo Ulama, pasado, presente y futuro del juego de pelota mesoamericano. Lo dedica a Ted Leyenard, que él considera que es el redescubridor, en cierta forma, ¿verdad?, del juego, sobre todo allá en el norte, en Sinaloa y toda esta parte, ¿no? Él hace una introducción atendiendo primero al mundo prehispánico, es decir, que era el juego de pelota, su significado, en fin, va mencionando algunos de estos aspectos, ¿verdad? Y nos plantea lo que considero pues ya es el meollo de su participación, que es la investigación que él llevó a cabo por parte de la Universidad Estatal de California, en la que él es investigador y director de todo un sector. Y esta investigación la llevó a cabo entre 2003 a 2003 a 2013, ¿correcto? Aprobó mi humilde amigo. Bueno, pero lo que es interesante aquí de este proyecto Ulama, como él lo denomina, es que analiza algo, bueno, que ya era conocido, como tú lo hiciste ver, y son los 3 tipos de juego que se detectan, ¿no? O sea, el de ulama de palo, por ejemplo, el de antebrazo y el de cadera. Estas 3 variantes del ulama allá, ¿no? Y algo que señalabas y que él mismo también lo hace ver, o sea, lo complicado de entender las reglas para el juego, ¿no? Inclusive hay una foto, viene muy ilustrado, viene una foto en la que están 2 discutiendo, quién sabe, cada quien tendrá sus reglas o yo no sé, pero es algo interesante. Y otro punto también importante es que trató dentro de su proyecto de preservar el juego, es decir, de alimentar el interés por el juego mismo, de que hubiera pues mayor número de participantes, etcétera, y entonces pues se movió en ese sentido, lo cual pues es muy importante, porque si esto va desapareciendo desgraciadamente al paso del tiempo, pues ya nos vamos a quedar sin estas últimas evidencias, ¿verdad?, que también han sufrido su transformación a lo largo del tiempo, pero estas últimas evidencias de lo que es el juego de pelota, ¿no? Entonces, considero pues que en su proyecto trató pues de implementar estos aspectos. Le sigue el de Sergio Gómez y Yuli Garzola, que se llama La práctica del juego de pelota en Teotihuacán. Allí los autores nos hacen una remembranza primero de los elementos que se han ido encontrando en relación con el juego, yugos, la estela de la Ventilla, muy conocida, este marcador que lo vemos en cierta forma pintado en lo que tú analizaste en Tepantitla, ¿no?, en el mural llamado del Tlalocan, que no creo que sea Tlalocan, pero no me veas feo, bueno, en donde ellos hacen ver que hay todos estos elementos, inclusive trae la foto de una conocida figurilla de un jugador con sus atributos, sus elementos, ¿verdad?, para el juego, ¿no? Pero ahí el centro de su planteamiento es de los trabajos que él ha estado haciendo en la Ciudadela
la excavación casi hacia el centro de la ciudadela, a un ladito de lo que es el basamentito cuadrado que hay allí en el centro de la ciudadela. Él pudo excavar una estructura de unas dimensiones considerables, tiene 123 metros de largo. Cuando yo fui a verlo, ya me explicaba, pues, él iba como a la mitad de su excavación, ¿no? Cerca ya del final, pero pudimos más o menos ver los elementos, porque esto subsistía antes de que se echara todo digamos, el piso de la ciudadela, o sea, es una etapa anterior, Zacual, ¿verdad? Entonces se veían estos elementos, pero cosa curiosa, el mismo Sergio ahora me dijo, pero ¿sabe qué, profesor? Yo creo que no es juego, por una razón. Hay un arranque de escalera a mitad de la cancha, y eso no lo hay en los juegos de pelota. Le dije, tienes razón, creo que tienes razón, a lo mejor no es un juego, a lo mejor no. Y ahora es de sabios cambiar de opinión. Ahora plantean Julie y él que posiblemente sí lo sea, en fin, y que de ser así, pues también es muy temprano. Sabemos que el juego de pelota se remonta al preclásico y hay figurillas con su pelotita, y, en fin. Pero en el caso de Teotihuacán, pues sería una cancha más o menos similar, orientada de norte a sur, como muchas de las canchas mesoamericanas, ¿no? Porque sabemos, y lo ha estudiado muy bien esta chica Uriarte, que en Teotihuacán lo más visible es lo que posteriormente vemos, sobre todo en el mural de Tlalocan, de Pantitla, en donde se ven estos jugadores acostados, en fin, cómo se está jugando. Y en el otro mural, yo siempre digo que este es el mural rural, en donde están estos jugadorcitos, ¿no? Pero el otro, que es el citadino, en donde vemos la urbe, que están jugando a la pelota con bastones, seguramente de madera, ¿verdad? Y pegándole a la pelota con ellos, y hay arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante ver realmente qué es lo que se encontró. Si esta estructura de 123 metros es realmente una cancha, por cierto que sería la segunda en tamaño, porque Chichén es mayor, seguiría esta, luego quizá la de Tula, esa me tocó excavarla a mí, la de Tula que tiene 114 metros en el interior, de extremo a extremo, ¿no? En fin, el hecho es que es muy interesante, muy sugerente lo que plantean ellos. Después viene el de Rodrigo Liendo, investigador de aquí, de antropológicas, que nos presenta un artículo también bastante sugestivo, ¿no? Lleva por título Canchas de juego de pelota en la región de Palenque, representación y política. O sea, él trata de la politización, y usa ese término, del juego, ¿no? Él hace ver, primero es un estudio regional, o sea, todos estos alrededores de Palenque, en donde analiza 9, 10 sitios, que lo que ya dijo la doctora Uriarte es muy cierto. Él plantea que más o menos cada 8 kilómetros puede haber un conjunto cívico-ceremonial en el que está un juego de pelota, ¿no? Trae una lámina, por cierto, en la que presenta las canchitas de juego, pues los dibujitos y sus características. Las hay orientadas de norte a sur, las hay de oriente a poniente, ¿verdad? Pero sí es importante lo que él está planteando ahí, en estos sitios, como es el mismo Palenque, Chiniquijá, Lacandón, Lindavista, Santa Isabel, La Cascada, La Providencia, San Juan, Chacaito, algo así. Bueno, Cerro Limón, Aquinán. O sea que él menciona, fíjense, traía yo la cita textual porque siempre me gusta hablar a quien escribe para que no invente uno cosas, ¿no? Pero resulta que es la misma cita que tú mencionaste cuando dice Liendo,
Su distribución regular requiere la existencia de una lógica que dictará su ubicación en ciertos lugares, ¿no? Trae esta cita haciendo ver esta, como tú decías, esta cierta lógica que si se repite y la vemos y es constante esos 8 kilómetros, pues a algo obedece, ¿no? Tiene que haber allí un porqué y demás, ¿no? Entonces, con esto termina lo que yo considero pues la parte central de Anales, sin hacer a un lado los otros trabajos que ya mencionaste, de Yoko y demás. Pero creo que estos 6 trabajos realmente son fundamentales porque están aportando también el de Eric Taladoara, por ejemplo, ¿no? El de Eric es muy interesante porque él lo llama el centro del Tlashco, el centro del mundo, se pregunta, y en efecto lo es el centro, la parte central es muy importante en los juegos porque quizá, como él dice, es allí donde se lleva a cabo, por ejemplo, el ritual de la decapitación, ¿no? Pero lo interesante es que él analiza la arqueología y analiza las fuentes históricas coloniales y los códices. En los códices hay 159 canchas pintadas en 58 códices. O sea, como ese hizo un trabajo delicadísimo para ir viendo todos estos elementos, estas características, ¿no? Y también nos hace una reflexión sobre lo que es la serie de estelas, de esculturas, etcétera, estas circulares en el centro, en fin, y su posible significado dentro del contexto del juego de pelota. Entonces, si ustedes ven este número de Anales de enero, tiene estos 6 trabajos que son muy diferentes entre sí, puesto que abarcan de lo moderno, desde lo colonial hasta lo, digamos, lo prehispánico, etcétera, temas muy diferentes con el común denominador que es el juego mismo, su significado, su importancia, su relevancia. Y no comentaba que, por ejemplo, en el trabajo de Mili viene también, y con eso más o menos comienza, digamos, las referencias al juego de pelota en las Antillas, en las islas, en donde también hay, como sabemos, presencia de este juego y sus particularidades. Entonces, pues yo creo que es un número muy redondo, Anik, por eso te felicitaba al principio, es un número muy redondo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que también es de felicitar a la directora en este caso, es que de repente me encuentro una nota por ahí en la cual, en esa nota, la firma un señor Zurita de la Biblioteca Juan Comas, en la que Zurita menciona que tienen allí un apartado con lo referente al juego de pelota. Esto me encantó porque dije, bueno, qué bien que además dentro de la biblioteca especializada como es esta, ¿verdad? Y demás, esté este apartado para el tema que es parte central, diría yo, de los anales de enero de 2015. Entonces, pues, en resumidas cuentas, sacamos varias conclusiones. Primero, los temas que se tratan ahí, por su diversidad, pero también por lo que simbolizan dentro de lo que el parámetro del juego de pelota en el pasado y en el presente, pues es un número único. Entonces, yo sí auguro, como lo hizo mi humilde amiga, que ya no se te va a quitar esto, pues yo creo que estos anales realmente son un acierto. Son un acierto, Anik, Cristina, que ojalá
se continúe viendo temas de este tipo. Y ya para finalizar, pues el juego de pelota, sabemos, como dijimos, que lo hay en las Antillas, que los hay al norte de Estados Unidos, pero en realidad es un elemento prácticamente pan-mesoamericano, ¿no? Una de las características mesoamericanas, y se menciona también, tú lo mencionas creo en tu introducción, de que precisamente Kirchhoff está diciendo que una de las características para señalar a Mesoamérica es precisamente la presencia del juego de pelota, y tienes razón. Así que con eso termino, y felicitaciones al Instituto de Investigaciones Antropológicas, y querida Nick, felicitaciones a ti. Muchas gracias. Nada más ya para agradecerle otra vez su... A la humilde historiadora. a la especialista del juego de pelota de México y a ese gran promotor de la arqueología mexicana en el mundo. Muchas gracias, les agradezco a todos su presencia, y pues damos la bienvenida a los siguientes presentadores del libro. Muy bien, muchas gracias.